Vamos a contar parte de la historia, cómo comenzó este proceso, los primeros acercamientos entre las FARC y el gobierno, que como ustedes saben fueron secretos, luego de ganar las elecciones con un discurso de seguridad democrática. El mismo día de su posesión, el presidente Santos afirmó que la puerta del diálogo estaba abierta. Y que las llaves del diálogo no se habían echado al mar. Recuperó esas llaves y estableció primero unos contactos secretos. Había usado un canal que en su momento había usado el expresidente Uribe y comenzaron los diálogos. Un empresario, un dirigente del sector cooperativo del Valle del Cauca fue protagonista. De julio de 2010, el empresario Henry Acosta se soñaba un proceso de paz para Colombia y se lo hizo saber en una carta al electo pero no posesionado como presidente Juan Manuel Santos. Una carta larguita, donde le propongo todo lo que está pasando, solo que yo lo proponía en Suecia. Y así el proceso de paz con las FARC empezó a andar. 2 meses después, el 6 de septiembre del mismo año, el presidente Santos y Henry Acosta prepararon en la Casa de Nariño el primer mensaje para las FARC. 6 de septiembre nos sentamos y él me dicta el mensaje, el 7 se lo llevo. Desde la selva de Colombia y en la clandestinidad, las FARC sorprendieron al que ahora llaman el arquitecto de la paz. Y las FARC responden el 15 de octubre del 2010, sí. Y después de que Acosta fuera facilitador de la negociación, Raúl Castro se convirtió en el anfitrión. Todo surgió del encuentro entre Castro y el presidente de Colombia en la Cumbre de las Américas en Cartagena. Por esa razón me buscaron a mí para hablar con las FARC, no con el gobierno, con las FARC. Y yo por eso salí a buscar a Alfonso Cano. Pero hablar con Alfonso Cano, en ese momento máximo jefe de las FARC, bajo el asedio de fuertes operativos militares, fue una de las tareas más difíciles de la gestión de Carlos Lozano, actual dirigente del movimiento Marcha Patriótica. No tuve la oportunidad de conversar con él cara a cara. Logré contactarlo a través de algunos mensajes. Con esa respuesta, Cuba se presentó como escenario y país garante de la mesa entre el gobierno y las FARC. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Atención, buenas noches. Acaba de ser abatido el máximo comandante de las FARC, alias Alfonso Cano. La muerte de Cano durante una operación militar el 4 de noviembre de 2011 generó un clima de tensión. Quienes conocían el proceso temían que esa ventana de negociación se cerrara. ¿Cómo entender que el gobierno y el presidente Santos hubieran autorizado la muerte de Alfonso Cano? Nombrado Timochenko como nuevo comandante de las FARC, Lozano, corriendo todos los riesgos, se reunió con él en el Catatumbo. Iba preparado para que la guerrilla desistiera. Me recibió con una frase que me llamó la atención y me impactó mucho. Me dijo, el mejor homenaje que le podemos hacer a Alfonso Cano es continuar con esto que él comenzó, que fue el diálogo. Así la fase secreta de los diálogos comenzó, y según el presidente Santos fue de esa manera, porque los colombianos no soportarían un fracaso más en la búsqueda de la paz. Y con ese mismo sigilo, las partes lograron pactar la agenda. En esta transmisión especial también tenemos las voces de los protagonistas de la prensa internacional. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América, un canal de los Estados Unidos que ustedes han escuchado y visto permanentemente con sus emisiones para América Latina. Tiene un servicio en árabe, tiene un servicio para Oriente Medio y uno para América Latina. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Para ustedes, desde los Estados Unidos, viendo esta ceremonia, ¿esto tiene para ustedes algún antecedente reciente? Realmente es interesante. Los Estados Unidos han seguido todos los procesos de paz desde Naciones Unidas, desde la injerencia de la administración del presidente Obama. Hemos estado siguiendo esto, pero lo que es claro para ellos es esta relación que existe entre Colombia, los Estados Unidos, el narcotráfico, que es lo que obviamente ha hecho las FARC reconocidas, y lo que se manifiesta como un grupo narcoterrorista que ahora se está moviendo a tratar de ser un grupo político, y eso realmente le interesa a los Estados Unidos. Muy bien, ahora estamos escuchando, insistimos, las voces de la fiesta que se empieza a concentrar abajo en el Muelle de los Pegasos y las protestas que están en el centro histórico, obviamente alejados por todos los temas de seguridad, pero son voces que vamos a estar escuchando sin ninguna duda durante toda esta transmisión. Y que se chocan permanentemente. Les habíamos anticipado que también esta tarde será una tarde para contarles
del contexto de este conflicto entre el gobierno colombiano y un movimiento que inicialmente comenzó siendo campesino, que después migró hacia una guerrilla comunista y después, por medio de la práctica del secuestro, del narcotráfico y de los crímenes de mayor horror, las mayores violaciones del derecho internacional humanitario, se convirtió durante varios años en un grupo reconocido internacionalmente como terrorista. Un grupo terrorista, lo decía la Unión Europea, lo decían los Estados Unidos, que ya hoy en estas noticias exclusivas de Noticias RCN y NTN 24 comenzará ese cambio, algo que hasta hace pocos meses era casi que impensable. Vamos a recordar la historia de las FARC. La tragedia se abate sobre Colombia. El comienzo de las FARC se remonta a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, hecho que llevó al país a una violencia partidista, donde uno de los afectados fue Pedro Antonio Marín, quien posteriormente cambió su nombre a Manuel Marulanda Vélez. Con algunos de sus familiares creó un grupo armado para defenderse en el sur del Tolima. Allí nació el campamento Davis, que hacía parte de las llamadas repúblicas independientes, donde un grupo de campesinos luchó por varios años contra los gobiernos conservadores. En mayo de 1964, un ataque aéreo ordenado por el presidente Guillermo León Valencia en la llamada Operación Soberanía cambió el rumbo. Donde el Estado nos expropió fincas, ganados, cerdos y aves de corral, extendiendo esta medida a miles de compatriotas. La acción militar los llevó a unirse para redactar un programa agrario y formar el llamado Bloque Armado del Sur, que posteriormente se unió con otros grupos en el Meta para llamarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El problema de la necesidad de una reforma agraria, que yo diría es la causa remota del surgimiento de las FARC. A finales de 1969, con la realización de la tercera conferencia, surgieron varias ideas de influencia de la Revolución Cubana y comenzaron una estrategia de guerra de guerrillas con desplazamientos a otras regiones del país. En medio de un ambiente de cambios políticos y la llegada de gobiernos liberales, en 1974 crean el llamado Secretariado, que en su comienzo estuvo conformado por 3 comandantes, una época donde se acrecentaron los combates entre fuerza pública y guerrilla, lo que llevó en la sexta conferencia a finales de la década de los 70 a replantear la estrategia en varias regiones del país. Con el incremento de la guerra y los fracasos en los procesos de paz, las FARC ya alcanzaban los 60 frentes, una muestra de una débil presencia de la fuerza pública. Uno de los propósitos iniciales de las FARC es la de abrir sus frentes en distintas regiones y comienzan a enviar avanzadas, comisiones que llamaban entonces, a distintos departamentos del país, a distintas regiones, en donde van creando sus pequeños núcleos de organización guerrillera que con el tiempo se convierten no solamente en frentes, sino en bloques ya regionales. ¡Viva la paz nacional! ¡Viva! El 9 de diciembre de 1990, 4 meses después de estar en el poder, César Gaviria ordena el bombardeo a Casa Verde, uno de los lugares emblemáticos para las FARC. Allí estaban reunidos varios comandantes guerrilleros, entre ellos alias Tiro Fijo. Como resultado, murieron un número indeterminado de guerrilleros y 11 militares. Con la llegada del Plan Colombia en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, las fuerzas militares se rearmaron de equipos, tecnología e inteligencia que llevaron a dar golpes importantes contra las FARC. Solo en 2007 pudieron realizar su 9ª conferencia, cuyo principal propósito se centró en resistir la ofensiva militar. En este momento se profundizó el trabajo de las milicias y los comandos urbanos. Luego de 50 años, las FARC tomaron la decisión de dejar las armas y buscar llegar al poder por medio de la política. Ahí estaban 50 años de historia a través de la historia de las FARC, que obviamente la historia también en gran medida de la violencia y de las atrocidades en Colombia. Pero según ha prometido el gobierno de Santos y según han prometido todos los que impulsaron el proceso de paz, a partir de hoy la marca FARC comienza a desaparecer como marca, como etiqueta, comienza a desaparecer. ¿Qué implica para Colombia y para América Latina la desaparición de esa marca, las FARC? Yo primero quería hacer un comentario sobre lo de la historia. Yo no creo que esa historia sea una historia monolítica de 52 años.
Yo creo que esa historia está dividida y de manera muy clara y tajante. En la mayoría de literatura sobre el crimen transnacional organizado se habla sobre varios grupos del siglo XX que habían surgido bajo el paraguas de la Guerra Fría, que es un momento histórico muy diferente al que vivimos hoy en día. Y estos grupos, ante el final de la Guerra Fría y ante la falta de financiamiento de la Unión Soviética, tuvieron que reciclarse y entrar en otra dinámica. Muchos de ellos, como el Frente Polisario en África, como Sendero Luminoso y como FARC, se transformaron, y se habla de una transformación total en que prima el negocio del narcotráfico y el crimen sobre lo ideológico. Entonces yo no creo que las FARC del siglo XX sean las FARC del siglo XXI. Las FARC del siglo XX nacieron con una ideología, ¿no es cierto? Era una ideología antiimperialista, Guerra Fría. Las FARC de hoy en día son un grupo muy poderoso que está involucrado en todos los tipos de crimen, del crimen transnacional organizado. Ahora, que desaparezca la etiqueta FARC, ¿sí? Pero es que si tú tienes un producto, ¿sí?, que sigue en venta y le cambias la etiqueta, hay poco cambio. Si es el mismo producto. Es el narcotráfico el común denominador acá. Entonces, desaparecer la etiqueta FARC, si sigue el narcotráfico, es una cosa superflua realmente. Celia, ¿qué piensa? Bueno, realmente no creo que cambie la etiqueta, es como cualquier producto, lo que va a hacer es transformarse. Ellos han pedido ser un partido político, lo que vamos a ver es que ya no va a ser las FARC, el grupo armado va a ser las FARC, el grupo político, y desde ahí van a empezar a tratar de buscar un nuevo significado a lo que son. Pero lo que sí está claro es para Colombia sí va a cambiar la etiqueta, no tener a las FARC como un grupo armado, una de las guerrillas más grandes y que llevamos 52 años en esto, es lo que le va a permitir al mundo ver a Colombia de otra manera. Ahora, ¿cómo se ven los colombianos y cómo los colombianos ven a las FARC? Yo creo que es una pregunta distinta.